Listo. Muy buenas noches con todos nuevamente. Qué gusto que me haya tocado el honor de compartir esta conferencia número 300 en mi oficina. Y también me sumo a las palabras que ya han dicho algunas personas, agradecer a toda esta comunidad filatélica que ha hecho posible esto, porque no es solo de uno, de dos personas, es de muchas personas de 12 países que hemos estado unidos, no, tal vez no siempre en vivo, tal vez a veces un poco replicando en el YouTube las cosas y viendo y aprendiendo todos los días, sobre todo para quienes somos bastante nuevos en este tema, ¿no? Que quienes llevamos poco tiempo y que hemos o estamos construyendo esa afición que nos va a llevar, espero que muy lejos. A toda la gente que ha contribuido de una u otra manera con sus charlas, con sus aportes, con todo lo que se manifiesta en este espacio, pues también mi agradecimiento para ellos. Y bueno, pues el día de hoy me ha tocado en suerte la charla 300 y el tema que vamos a compartir el día de hoy es los detalles de los procesos de impresión de sellos. Son temas que ya se ha tratado en algunos espacios, que se ha conversado bastante informalmente dentro de varios espacios que tienen que ver con dos aspectos fundamentales que voy a tratar yo el día de hoy. Dos aspectos, uno de los cuales lleva cuestiones técnicas y otro de los cuales, pues, es más un poco la parte artística del tema. Entonces, espero no extenderme mucho para que al final podamos incluso conversar sobre esos temas y sobre los que quedaron pendientes también de la propuesta que nos hacía Mario al inicio. Y bien, pues como introducción tenemos que, bueno, más allá de las funciones inherentes al sello, existen factores asociados a la creación de estampillas que se enmarcan en estos dos aspectos que yo les comentaba, a veces un poco controversiales. Primero, el arte creativo, o sea, cómo se crea el sello, de dónde viene, de dónde nace, qué son esos, es subjetiva, los impulsos y el espíritu del autor en una imagen lírica y la apreciación crítica en cuanto a la capacidad de juzgarla. Esa es la segunda parte, ¿no? La capacidad de juzgarla, para lo cual se debe formar una particular y educada sensibilidad. Entonces, eh, crear, ¿de dónde salió? Es más, aquí podría haber incluso una división mayor, porque el tema de la creación no es el mismo en este instante que como lo fue en sus inicios, donde ya vamos a ver que el artista, la persona que, el grabador o la persona que hacía las planchas y todo eso, no tenía mucha idea del tema, así que lo hacía más de manera artística. Bien. Los procesos de impresión entonces conjugan estos factores que finalmente se ponen de manifiesto en sus obras o los hechos y sus posteriores aplicaciones, que ya conocemos. Por tanto, conocerlas aporta a despertar un criterio sensible sobre la filatelia. Nuestro objetivo para esta charla es entender los procesos paralelos que encierran la creación del sello postal y su evolución a través de los tiempos. Vamos a comenzar un poquito también o ver esos temas que ya los hemos a veces revisado, pero como ustedes saben, esta plataforma está para también toda la gente que nos vea y nos puede ver a través del tiempo. Es importante poner en blanco y negro estos conceptos o estos ditos para que la gente los recuerde y se interese también en la filatelia. Entonces el contenido está así. Primero, algo que lo he llamado el boceto, la importancia de planificar una emisión postal. Segundo, los tipos de impresión, mecanismos usados a través de la historia por la impresión postal y otros que tal vez se han usado poco o mucho, o tal vez unos que no se conocen. Alguno que yo creí que no lo había visto o se lo había utilizado en temas de filatelia, revisando nuevamente todo el tema, veo que sí se ha utilizado y lo veremos al final. Y al final muestras, unas pocas muestras que he recogido de algo que tengo a mano para poder soportar lo que les comento. Bien. Entonces, el boceto, empezamos por el boceto. A ver, el sello postal inicia su génesis con una necesidad visual y de identificación e identidad. Los países necesitaban identificarse, necesitaban algo que los represente, necesitaban un embajador, en este caso, a través del correo, a través de la comunicación, que en tiempos antiguos era mucho más prominente a través de este sistema. Entonces, la idea nace, pues, eh, porque se requiere visualizar eso. Pero idear un sello postal requiere visualizar la esencia del mismo, que va más allá del tema. O sea, no es el tema solo de la Navidad. O sea, la Navidad, ¿qué encierra? ¿Cómo se lo puede plasmar de manera artística, de manera conceptual? Y así en todos los temas,
sobre los cuales se plantea la idea de construir un sello. Entonces, pues, parten también y aparecen varios factores como, en este caso, las limitaciones técnicas de la época. En la época de la filatelia tradicional, desde el aparecimiento del Black Penny en mayo de 1840, se suscitaron varios contratiempos que fueron comunes en casi todas las latitudes donde se empezó a usar el franqueo postal, y más aún en las nuestras, que incluso llegó ya un poco más tardíamente. Entonces, pues esas limitaciones tenían que ver con la elaboración de las planchas de impresión, que eran prácticamente artesanales, eran hechos por talladores artesanos, en nuestro caso Emilia Rivadeneira, y con la ayuda de su padre, pues fueron quienes le fueron dando forma a esas placas, a esas planchas, a esos grabados que luego fueron imprimiéndose, y con toda esa dificultad de la época, además de el segundo punto que dice ahí, el proceso que dependía en gran medida del impresor, y el impresor también en ciertos países no era como en países como Gran Bretaña, como Estados Unidos, donde tenían tecnificado, un poco más tecnificado eso, pese a lo cual, eh, luego del Black Penny, tardaron casi 20 años en contratar a una empresa especializada para que se pueda reproducir ya de manera técnica el sello. No se planificaba la producción en alto volumen porque no había referentes de cuánto voy a necesitar. En los datos de cada uno de nuestros países sabemos que se imprimió de pronto 1 millón de estampillas, y luego faltaron, luego ya no había papel, luego se acabó la tinta, tuvieron que mezclar las tintas y cambió el color, y empezaron a ver las variedades y todo eso. Entonces, ese es otro de las limitaciones técnicas de la época. Había pocos proveedores de suministros, que conllevó justamente a desembocar en esta cantidad de variedades que conocemos del día de hoy en casi todos los países. Los insumos en ocasiones eran de baja calidad, lo que ha hecho que también se pierda mucho de esto. Se han perdido muchos de estos vestigios, los pocos que se han encontrado tienen valores exorbitantes. Eso también ha hecho de esto una actividad que está catalogada en el periódico El País de España. Catalogó a la filatelia dentro de uno de los 5 rubros más rentables a nivel mundial. El primero están eh, los autos de lujo, las joyas, las monedas, las obras de arte, y luego está la filatelia. Es uno de los rubros más cotizados, tomando en cuenta un periodo de 10 años. Entonces, todas estas cosas han ido también acrecentando el valor de la filatelia en cuanto a las limitaciones. Sí, el boceto, pero entonces empieza inicialmente, en la época antigua era casi un arte final. Aquí llamamos arte final. Yo trabajo mucho con la industria gráfica, así que un arte final se conoce como al boceto ya depurado, trabajado, corregido y casi finalizado. Aquí podemos ver una prueba de impresión de Tomás de la Rue de Colombia, eh, de los años 60, y la emisión final. Ustedes ven que es casi igual. Lo que varía en este caso es el valor, ¿no? La roja es de 80 centavos aquí, y en la prueba, y en la emisión final fue de 60. En la prueba fue de 30, la verde, y en la final fue de 80. Y la única que se mantuvo con su valor y color original la prueba fue la de 20 centavos. Parece que hubo muchas más pruebas, pero en este caso, el boceto inicialmente, como fue creado, como fue concebido por parte de los diseñadores, artistas de la época, se refleja fielmente casi en el original. Así que no hay un cambio drástico, un cambio dramático. Con el pasar de los tiempos, pues, se ha ido, eh, se ha ido visualizando y se ha ido consiguiendo que las pruebas tengan un mayor trabajo en algunos casos, pero en la edad moderna, con el aparecimiento de la tecnología, se han eliminado casi en su totalidad ese trabajo de bocetaje y de creación y de concepción, porque se va directo al ordenador y directo a veces incluso a la impresión digital. Entonces, todos esos pasos a través de los cuales se iba filtrando y creando el sello postal se han ido deslindando. Este es, sí, a veces el boceto también difería de la emisión. Esto era un boceto, no es una prueba, simplemente un boceto que se considera fue
utilizado como muestra para la emisión de Ecuador de mariposas también de los años 60. Entonces, eh, eran trabajos casi artísticos, esto es, me parece que un óleo, una aerografía que se utilizó en esa época, ¿no? De la cual hay algunas de esas, y claro, en este caso sí difiere, pero en otros casos ya mucho más actuales, el boceto va a empezar a reflejar otro tipo de cosas. Esta es una edición que me tocó también en suerte diseñar a mí, de aquí del Ecuador de Navidad de 2016, de la cual pude conservar al menos uno de mis bocetos. Los otros bocetos, lamentablemente, los cogieron mis hijos, eran pequeños, los empezaron a pintar, a dibujar, a rayar y los destrozaron. Este es el único boceto que quedó, que conservé, logré conservar en el papel, que todavía lo tengo, de la emisión de Navidad del 2016. Pese a que también hubo otros procesos. Y se emitieron 5.000 unidades de cada una, entonces 8 por 2, 8 centímetros en policromía. Esto, bueno, todos estos procesos nos llevan a preguntarnos, pues, ¿qué hace todo este proceso dentro de la emisión y la impresión de sellos? Pues sabemos que los controles de las emisiones no siempre son filatélicos, sino a veces son técnicos y políticos. Porque de pronto la emisión que yo les mostraba anteriormente, esta, yo la planifiqué y la creé para que se haga con tintas directas y colores fluorescentes. Pero técnicamente la imprenta, que es el Instituto Geográfico Militar, ellos tienen una impresora, una imprenta Heidelberg Speedmaster de 5 colores. Y para eso necesitábamos una de 7 colores. Tocaba hacerlo de manera privada en otro lugar. Entonces la cuestión técnica limitó la creación y la concepción del sello como tal. Y eso varía mucho ya y es lo que difiere su puesta en marcha. Por otro lado, la cuestión política. Sí, tiene que estar bajo un registro oficial, tiene que aprobar una entidad, otra entidad mucho antes. En las primeras emisiones, incluso los contratos tenían que ser revisados por el ministro de Hacienda, etcétera, etcétera. Entonces, los temas técnicos y políticos a veces influyen dentro de la creación en este tipo de cosas. Y esto se suma a los procesos de impresión. Entonces, en los procesos de impresión, ya aquí sí vamos a hablar de los tipos de impresión. Y al final vamos a ver que todo esto conjugado, pues nos da esa mezcla, esa amalgama tan grande que tenemos como la filatelia. Por eso tener un sello postal ya así sea usado o nuevo, bien usado en una carta y todo eso, tiene ese valor intrínseco, todo eso que lleva detrás. A la gente de pronto que gusta de fumar un habano, un puro, vas a ver que cuando fuma uno de esas situaciones, lo que está es detrás teniendo todo el bagaje de quién hizo eso, de la construcción de todo eso. Entonces está disfrutando, aprovechando de eso. En el caso de la filatelia, cuando nosotros lo ponemos eso en una colección, estamos también adquiriendo todo eso que viene detrás. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué? La historia. Y ahí está el tema de la historia postal, la historia tradicional y todo eso, que es lo que se analiza y se investiga, más el tema de la impresión. Entonces, en los tipos de impresión, la evolución técnica y tecnológica fomenta y está limitando a la filatelia. Avanza la tecnología y se supone que deberíamos tener muchos más sistemas y muchas más formas de reproducir el tema de la filatelia, pero ¿qué pasa? Que poco a poco la tecnología va desplazando el tema de la impresión física. Hay que tomarlo como una oportunidad más que como una amenaza. Incluso en los inicios de la impresión se conoce que la imprenta en Oriente, en China, fue una de las primeras que se inventó. O sea, no fue Gutenberg el que inventó la imprenta de tipos móviles, el primer libro impreso en tipografía fue chino, el 11 de mayo del año 869, por Wang Zheng. ¿Cuál era la dificultad que tuvieron ellos para producir eso? Bueno, ustedes saben que la imprenta de tipos móviles siempre es complicado y demoroso trabajarla, pero en el caso del lenguaje chino, como es un lenguaje hierático que tiene ideogramas
y que cada símbolo representa una idea y que cada cual lo hace de una manera un tanto diferente, se complicaba un poco su reproducción, pero ellos ya lo tenían. Tarda muchísimo tiempo en que en el siglo V aparezca la silografía. Y la silografía, también surgida en China imperial, es una disciplina artística que parte de una plancha o tableta de madera de cerezo, el boj operal, que se va moldeando con un cincel, un relieve, se va construyendo prácticamente una obra que se va luego a reproducir. Se confeccionaban libros que necesitaban muchísimo trabajo a través de eso y también en algunos casos se utilizó en filatelia. Este es un grabado de San Jorge matando al dragón, un grabado de Alberto Durero. Tenemos otro de los métodos de impresión. Y luego pues ya la tipografía, piezas metálicas, clichés, con relieve o carácter o símbolo, se agrupan y se reusan, ¿no? Eh, Hay la monotipia, la lineotipia. La desventaja de esto es que, bueno, actualmente ya es un poco obsoleto. Es caro hacer la tipografía porque los tipos móviles son difíciles de construir, la prensa se tarda mucho en hacer porque es mecánica. Entonces es un sistema que se utilizó en sus inicios, que utilizó en sus inicios más que nada el sistema, la filatelia. Luego tenemos el hueco grabado o roto grabado que se le llama, donde las áreas de la imagen son grabadas hacia debajo de la superficie. Todas las imágenes impresas con hueco grabado están impresas en un patrón de puntos, incluyendo la tipografía, todo está ahí grabado, tallado en bajo relieve, pues se llama hueco grabado. Esto produce áreas huecas en los cilindros de cobre, se aplica tinta en los cilindros y están llenos de hueco, y un rastro quita la tinta de la superficie, con una ligera presión de la tinta se transfiere un, una especie de sello giratorio que empieza a quitar y poner la cinta dentro del papel a través de los cilindros, a través de presión. El producir esto con los cilindros es muy costoso actualmente, por lo cual el hueco grabado solo se utiliza para tirajes largos, muy largos. Entonces, también quedó un poco en desuso. Tenemos la litografía, inventada por el señor Alois N. Felder, como forma de eliminar el plomo, y el tema era resolver el dibujo, es la litografía. Entonces tenemos ya, podemos imprimir imágenes con mucho más fidelidad, porque la técnica utiliza una piedra caliza, por eso se llama litografía, porque litos es piedra. La imagen se dibuja en una forma invertida sobre una piedra especial que absorbe la humedad con pintura y grasa que rechaza el agua. Pues las partes que están con grasa son las partes blancas donde se rechaza, y las partes negras es donde se adhiere la tinta y luego la transfiere al papel. Humedece la piedra que absorbe el agua en la parte no dibujada, permitiendo que la tinta se deposite en la parte dibujada, y se apoya el papel y se presiona con un rodillo obteniendo el impreso. Esto se utilizó aquí mucho también en la tipografía, en la filatelia. La flexografía, que es un sistema a través del cual se utiliza ya no un sistema sólido para poder transferir la tinta al papel, sino es una impresión en relieve donde tenemos un soporte flexible, ¿sí? El método, como dice, se caracteriza por placas flexibles, son unas que se llaman cireles, son unas especies de sellos de caucho gigantes que se les pone en el rodillo, y esos son los que van transfiriendo. Para la flexografía, la dificultad que se tiene es que se necesitan tintas especiales para eso, porque el caucho o el caucho del cual está hecho la plancha que recubre el rodillo no coge cualquier tinta. Son aptas para imprimir, eso sí, materiales como acetato, poliéster, polietileno, papel periódico, entre otros. Por eso se conocen también sellos que son hechos ahora en distintos materiales. Hay sellos, los hemos visto, sellos en corcho, en madera, en láminas especiales, polímeros, etcétera, que se utiliza, para los cuales se utiliza la flexografía. Eh, Esta versatilidad nos permite utilizar muchos de esos materiales. Luego tenemos la tampografía, que dice las imágenes son transferidas a través de una almohadilla que recoge la tinta en un bisello como un sello, pero es mecánico.
Y es la tampografía, es el típico sello con el que hacemos el matasellado, es la tampografía. También son parte de los sistemas de impresión, el tema para hacer el matasellado, los franqueos mecánicos tienen otro también tipo de impresión similar a la tampografía. La holografía es un sistema que no se conocía en la antigüedad, pero actualmente hay sellos que ya tienen su carácter holográfico, que se puede ver varias perspectivas de una imagen a través de un sistema que lo que realiza es una imagen tridimensional, en 3 dimensiones mediante una proyección fotográfica. Para crear un holograma se necesita un objeto que se desea grabar, un rayo láser que brille sobre el objeto y un medio de grabación. Este medio de grabación requiere unos materiales obviamente adecuados, clarificar la imagen, además de un medio ambiente claro que permita la intersección de la luz con los gases. Es un sistema ya un poquito más complejo, pero hay sellos ya que tienen este sistema holográfico. Los países de Asia trabajan mucho con estas tecnologías y tienen algunos de estos sellos. eh, la electrostática, acerografía o láser, que nosotros le conocemos, que ya sabemos que es la impresión que utiliza la electrostática con el tóner o tinta en polvo para crear imágenes, que se utiliza también ya, de hecho, en nuestro país en una época del siglo XXI, hizo muchas emisiones en láser, porque me imagino que fue por tiempo y por costos también, entonces tenemos muchas de esas impresiones en láser, al final vamos a ver algunas, unas pocas de esas en láser. Tiene sus ventajas, ¿no? No necesita placas, o sea, como en la imprenta tradicional, tenemos que hacer la placa, poner el negativo, revelar esa placa, luego ponerla en la imprenta, entintar los rodillos, todo ese proceso que tarda mucho tiempo, aquí ya no, porque el láser, el rayo calienta directamente el polvo y se impregna en el sustrato. La inyección de tinta que todos conocemos también, desconozco la verdad si es que habrá sellos que fueron impresos bajo el sistema de inyección de tinta. Me imagino que sí, me imagino que sí debe haber, pero no tengo datos certeros de cuáles serían. Si alguien al final nos puede dar datos de eso, sería fantástico. Eh, el offset, que es lo más popular y lo que más se utiliza para este tipo de actividad, como es la filatelia, que utiliza placas de superficie plana, pues una impresión planográfica, tintas a base de agua y aceite, es de excelente calidad y es económica, utiliza un sistema de puntos con esencialmente 3 tintas. Bueno, siempre se utilizan las 4 tintas, que son el C, M y K, o cian, magenta, el de yellow, el amarillo y el negro. Pero las 3 primeras tintas, ya lo vamos a ver más adelante, eh, tienen cierta variación. En el CMYK, como podemos ver ahí en los temas de color, el CMYK, el cian, magenta y amarillo, se utilizan esas 3 tintas porque son tintas transparentes. Y al ser tintas transparentes permiten la superposición de un color sobre el otro y crear la gama de colores y el espectro tan grande que se puede reproducir a través de la imprenta. El negro no es un color esencial para crear las tonalidades de color. El negro tiene la letra K porque en la imprenta, en el mundo gráfico se le conoce a ese como un key color, un color clave, que lo que hace es acentúa los matices, no los colores. Y los matices es el contraste con el tema, para hacerle más visible a la imagen sobre ciertas áreas. Entonces contrasta el color y lo vuelve más fuerte. Ese es el sistema que utiliza básicamente todas las imprentas. Hay otras que, además de los 4 colores, por eso les decía que hay imprentas de 7, 8, 9 colores, que lo que hacen es a cada uno de los cuerpos adicionales que le inyecta, se le puede poner barnices, tintas de seguridad, tintas de colores fosforescentes, colores de Pantone. El modelo que vemos ahí, el RGB, es un modelo que se utiliza solamente para visualizar en pantalla y por eso hay que tener también mucho cuidado cuando se lo transfiere luego
al sello. Es lo que nos pasa muchas veces, que ya te lo ha conversado también aquí, una charla también fantástica de uno de los filatelistas, donde nos mostraba, ok, cuando yo escaneo o fotografío un sello, lo que estoy haciendo es haciendo que la luz se impregne en un dispositivo que es el CMOS, que es un sensor que tienen los dispositivos digitales, e interprete eso como colores en rojo, verde y azul, que es lo que manejan todos los dispositivos digitales. Si nosotros ponemos un poquito de agua en uno de nuestras pantallas, cualquiera, vamos a ver que eso actúa como un prisma y podemos ver únicamente colores rojos, verdes y azules. No hay otros colores. Y la superposición de esas luces de colores es lo que nos da las tonalidades. Pero interpretar los impresos, que tienen a veces colores muy opacos, a través de la luz, a veces da variaciones. Y por eso cuando vemos en una exposición virtual sobre todo, material que está ahí, posiblemente haya cambiado el color drásticamente, posiblemente haya cambiado, se asume que de lo que se ve en la pantalla, en la industria gráfica al menos, de lo que se ve en la pantalla hacia lo que se imprime, hay una variación de entre un 20 y un 30%. Si es que está una máquina exactamente con el monitor muy bien calibrado, con un fondo gris neutro y la impresión también calibrada de acuerdo al monitor. 20 o 30% de variación. Más aún cuando nosotros no disponemos de los elementos técnicos y tecnológicos necesarios para poder hacer una digitalización adecuada y un manejo adecuado de color para poderlo luego reproducir en un evento digital. Entonces, esas cosas hay que poco a poco ir manejándolas adecuadamente. Finalmente tenemos pues el tema del Pantone, que es el sistema PMS, Pantone Matching System, que lo que hace es mezcla ya los colores físicamente para obtener pintas de un color específico y que esas sí se puedan reproducir siempre del mismo color y de la misma forma. Esta lógica que tiene Pantone se la ha utilizado ya en la filatelia. Algunos catálogos y algunas empresas están produciendo este tipo de material que son una especie de pantones, ¿no? Son unos libritos de color con las especificaciones y los nombres que les han asignado a los colores de ciertas estampillas de acuerdo al análisis que se ha hecho cronológicamente. Se ha hecho un estudio diacrónico, sincrónico, y se ha establecido los colores que están catalogados dentro de ciertos registros. Entonces, el librito este es similar a este. Lo que se hace, se pone la estampilla en el centro y se ve a qué color corresponde. Y esos colores están registrados en los catálogos. Este Pantone que ven aquí, bueno, es un Pantone, ese sistema de colores, esas tabletas de color no están aún registradas ni patentadas. Las que son un poco más fieles a lo que se trabaja normalmente son estos libros de color que son de Gibbons, Stanley Gibbons, y pueden ser bastante útiles el momento de catalogar los sellos. Bien, entonces, con todos estos elementos, tanto de color como de impresión, tenemos una amplia gama que sobre todo las personas que se dedican a juzgar y a calificar colecciones tienen que en algún momento considerar algo de eso para poder emitir también un criterio. No siempre, pero posiblemente en algún momento para identificar una variedad, para saber su procedencia, para ver si es que es auténtico, etcétera, podrían utilizar este tipo de criterios. Bien, eh, finalmente tenemos aquí algunas muestras que parten de lo que ya les he dicho. En primer lugar tenemos esta emisión del año 2014 de Ecuador, que es la de Escorpiones del Ecuador, y una policromía en offset, de la cual existe, ¿sí? Por alguna casualidad de la vida, en algún momento llegaron a mis manos estas, no las llamaría yo pruebas, no son pruebas No porque está funcionando la presentación, Freddy. no está funcionando. No, se paró. Ahí, Creo que tienes que compartir de nuevo. ahí está, a ver, déjame ver. Y si la pudieras poner en pantalla No está completa, completa, está como... Está en Están las modo dos pantallas. moderador. Ay, ya, 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 ya. Déjame ver, comparto.
Perfecto. ¿Sí? Ya. Entonces, de esta emisión, como les mencionaba, algún momento llegó esto y la verdad yo no los consideraría como una prueba de color porque se ve que sí, es la emisión fue hecha en el Instituto Geográfico Militar. Aquí tenemos la pasada de la tinta cian. Aquí está en la parte baja, está em, en la pasada del cian y el magenta. Acá está el amarillo y el negro, y aquí una desplazada ya aplicado la cuatricromía. Pero ninguna de estas está numerada, obviamente, porque están recién en proceso de impresión, pero tampoco están troqueladas. Lo raro es que también están troqueladas, pero me parece que esto fue alguien que trabajaba ahí y lo sacó, debió destruirse, no se sabe, pero hay material de este tipo, donde obviamente se evidencian los procesos y todo eso. Y también un poco la falta de seguridad en algunos lugares donde se pueda imprimir estas cosas, ¿no? Porque esto debió haber desaparecido. No es como una emisión que de pronto tiene por ahí y se hacen pruebas de color como lo hacía Tomás de la Rúa y sacaba con números específicamente indicando que eso lo habían hecho profesamente para verificar colores. Además que estas, bueno, pueden ser pedazos de pliego de la impresión offset, porque ustedes saben como en la impresión offset, primeramente para calibrar el color, y vamos a ver por qué se hace eso más adelante, hay que sacar al menos 20 pliegos. Y esos 20 pliegos que se pasan de cada color hay que destruirlos, porque así se garantiza solamente que se pueda igualar y equiparar. Durante todo el rodillo se distribuye uniformemente la tinta y todas las emisiones salgan iguales. 20 pruebas al menos de cada emisión tienen que ser destruidas. Posiblemente estas no fueron así, o sea, sacaron más. Esta es otra muestra de la emisión del año 2006 del Colegio Experimental Simón Bolívar de la ciudad de Quito. El tiraje autorizados en el registro oficial 394 del 14 de noviembre del 2006 es de 10.000 especies. Sin embargo, hay esta que tiene el número 65.910. Un error, algo forjado, porque si es que se asumiera que presuntamente fuese o se hubiesen producido 65.910 frente a las 10.000 especies, que cada una tenía un valor de $10, estamos hablando de un prejuicio de más de $500.000, si se hubiese impreso así. Entonces, otro de estas cosas que obviamente es offset, porque ustedes pueden ver si se amplía ahí, está el punto de la offset, son las impresiones de offset, y otra sin numeración. Aquí me surgió una duda. ¿Qué hubiese pasado si es que una de estas se hubiese puesto una carta y hubiese circulado? Entonces, no sé qué tanto valor filatélico, o se pudo haber, alguien pudo haberla hecho circular a propósito para asignarle o imprimirle un valor adicional. No sé, la verdad no tengo respuesta para eso, pero queda ahí la duda. Esta es otra, la emisión conjunta Ecuador-Catar del año 2014, donde de igual manera, pese que es una prueba offset, ya tiene incluso las líneas de corte. Esto es muy raro porque las líneas de corte se ponen solamente, es un color de registro que se va imprimiendo y con el negro al final. Y en estos, hay estos 4 valores que no se imprimió esta tinta, que es una tinta plateada metalizada, que se omitió. Sin embargo, pese a que esto puede ser una prueba forjada, en las emisiones originales yo encontré algo que incluso no sé si esté catalogado o no sé si es que alguien ya lo haya evidenciado, pero si ustedes se fijan, el de la derecha, este valor de aquí de la derecha, es la estampilla que se vendió normalmente en correos. Y esta de la izquierda es la que se utilizó en los sobres de primer día. Hay una ligera variación de 2 milímetros en la parte debajo del valor. Ustedes ven aquí, esta está casi pegada a la bandera de Qatar y esta tiene una separación de 2 milímetros.
esto sí puede ser una variedad. Esto sí puede ser una variedad, porque estos están en los sobres del primer día y estos son en las planas que se vendió en el correo. Entonces, esto sí podría ser una variedad. Em, Y bueno, del tema clásico, aquí hay una muestra similar a la que se mostró también en una charla anterior, donde estaba, no sé si era Mauricio o alguien que lo mostró, unas estampillas de la Cruz Roja, donde estaba el color rojo omitido dentro de ciertos sellos. Se presentó también aquí, hubo una pequeña discusión para ver si es que esto realmente era una variedad de color, pero ya viéndolo técnicamente, evidentemente hay una variación de color, pero a mi criterio es producto de la influencia solar. Porque las tintas de estas directas de la litografía, con el tiempo se van decolorando y sobre todo los colores cálidos, marrones, sepia, naranja, eh, cafés, se van decolorando por acción del sol. Sería interesante una variedad si es que no hubiese estado usado, porque el hecho de que esté usado ya significa que pudo haber pasado, y lavado, pudo haber pasado por muchos procesos, no solamente de luz, sino también a través de alguna sustancia en el lavado. Entonces, mm, no consideraría como una variedad. Sin embargo, de la misma serie, hay un sobre, pertenece a la colección de Ernesto Sarabia, donde tenemos un cacao en color, una tonalidad rojiza y la café, que es como la que conocemos. Este sí es una variedad. ¿Qué pasó aquí? Porque además que los sellos están atados, es una pareja de sellos, están atados. Entonces, ¿por qué hubo esta variación de color? Por lo que les comentaba anteriormente. Porque el momento de sacar las pruebas para igualar el color de rodillo, posiblemente por acción o del aceite y del agua, en alguna parte del rodillo se quedó el color más cargado. No se igualó todavía y se sacó una plana o varias planas. Hay algunos de estos ejemplares donde en esa partecita específicamente se dio ese color y se usó con esta pareja de color diferente, lo cual sí constituye una variedad y una rareza. En este caso, también se hizo pruebas, como podemos ver, este es un espécimen, el del lado derecho, que tiene el cacao y la parte exterior del sello con los colores invertidos, pero claro, fue una prueba que claramente lo dice ahí, espécimen, pues está incluso con la perforación, y de esto también hay muestras sin que diga la palabra espécimen y todo, pero se sabe que se hizo como una prueba. Y de toda la serie esta de el centenario de la Fundación de la República en colores variados. Entonces, eso no puede considerarse así. Y lo que les comentaba, pues en los sellos clásicos la afectación sobre los colores cálidos siempre tiende a hacer el sello, a lanzarlo hacia el sepia y hacia el café, quitándole un poco la intensidad por acción de la luz. Estas son muestras que se tenía de ese tipo de cosas. Y pues bueno, finalmente he concluido que en el campo de la producción impresa de la filatelia es tan amplia que lo lógico es potenciarlas para su uso más frecuente en lugar de desplazarnos. Es importantísimo que utilicemos esos sistemas, que hagamos y probemos incluso alternativas como la que propone Mario, utilizar los perfins ahora que se puede difundir, sobre todo en los países que se pueda, para acrecentar un poquito esto de hardware. Para ello es necesario involucrarse con la industria gráfica, obviamente, la tecnología y lamentablemente con las élites políticas de cada nación, porque a través de eso es lo que se mueve esto. Bien, con esto pues espero haberles sido un poquito de utilidad con la información y cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier cuestión adicional, pues la podemos conversar a partir de este momento. Millón de gracias a todos. Gracias, Freddy. Felicitaciones, muy bueno. Gracias, Freddy. Gracias. Gracias, gracias. Super colega, el mejor. Preguntas para Freddy. A Mauricio.
Gracias. Primero, Freddy, felicidades, muy interesante tu charla. Siempre es bueno saber todos los tipos de impresión que existen en estos artículos que todos nosotros coleccionamos. Con relación a offset y este error que nos muestra, bueno, esta lámina que nos mostraste de offset, de esta emisión de Ecuador, de todos los colores y la desplazada, ¿este desplazamiento se da solamente cuando en el proceso de impresión, como en el caso de aquí en Honduras, que la máquina es una máquina muy antigua y tienen que hacer 4 pasadas y cambiar plancha en cada pasada, o también se da en las máquinas más modernas mientras van alineando que en una sola, la misma máquina tiene los 4 rodillos y puede hacer el tiraje de un solo? O ahí también hay estos errores de desplazamiento, porque aquí nosotros los tenemos muy seguido porque son máquinas muy antiguas y la imprenta, bueno, ellos hacen su mejor esfuerzo, pero a veces se les descalibran a media impresión, y por eso uno ve que alguno de los colores está un poquito desplazado para cualquier lado, arriba, abajo, derecha o izquierda, y es común que suceda. Ya, Mauricio, gracias. Mira, sabes que eso sucede mucho. ¿Por qué? Porque el tema de la impresión, la gente dice impresión offset y cree que es algo muy perfecto y muy preciso, y no siempre es así. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el registro de impresión. Y ustedes han visto que en las planchas, sobre todo, hay unas marcas a los lados donde salen los colores, las tiras de colores, ya magenta, amarillo, negro, y unos círculos pequeños con una X en el medio. Sí. Esas son las marcas de registro. Entonces, ¿eso para qué le sirve? Porque la impresora, la imprenta offset tiene unos sensores de luz que registran eso, y el momento que eso está centrado, ahí empieza el tiraje. Pero eso lo registra en el papel. Y hay un problema en ciertos países donde el nivel de humedad es un poco alto, y eso hace que el papel se estire. El papel también, como la tinta es a base de aceite y agua, el momento que se moja el papel se estira, y el momento que se seca se encoge. Y para poder dar la siguiente pasada de color, a veces son imprentas que son de dos colores, entonces primero pasan el cian y el magenta, luego dejan que se seque y pasan el amarillo y el negro. En esos procesos de secado, de entresecar y que se estira, se encoge el papel, se estira, se encoge el papel, pues ahí hay el desplazamiento. Además que también a veces el impresor no es muy prolijo y no acomoda bien las hojas. Para pasar las hojas, las prensas tienen un sistema de aire, donde soplan para que se levante la hoja siguiente y pase. Se sopla y pasa, sopla y pasa. Entonces, en ese proceso de soplado también se puede mover. Así que todos esos factores pueden influir para que haya esos pequeños desplazamientos. Obviamente, el que yo mostré ahí es bastante grotesco. Eso sí, ya fue alguien que, o sea, apoyó el codo y se le fue por ahí el papel, pero suele pasar. Muchas gracias. Martín. Hola, bueno, primero te felicito, Freddy, la verdad que siempre tus presentaciones son impecables, la verdad que realmente excelente. Hay una cosita que me llamó la atención y que es bueno, que le vemos muy seguido, sobre todo en sellos antiguos, que es el tema de las oxidaciones de las tintas y los cambios de color. Sería muy interesante si es que hay algo escrito sobre cómo son las distintas posibles variaciones que pueden llegar a haber de tintas, porque más de una vez se toma como una variante de color o una variante de tinta, y en realidad son productos, ya sea de oxidación de tinta o por efecto de luz solar. ¿Hay algo escrito sobre cómo varían? Y segundo, ¿todas las tintas, todos los tipos de tintas siempre varían de la misma manera o depende el tipo de tinta, la forma que va variando en función de los colores y en función de la luz? Sabes que nosotros tenemos un estudio de Olivier Bertosa. Bertosa clasifica ciertas variedades de colores. Entonces ya hay un pequeño estudio de las variantes que puede haber, obviamente, dentro de nuestro ámbito filatélico en Ecuador. El catálogo Scott también establece algunas variedades, pero Gibbons ya también define ciertos tipos de colores. Entonces,
No sé si es que detrás de eso ya hay un estudio específicamente de cada uno de las variedades que se ha encontrado, o fue que ellos le asignaron colores aleatoriamente o de acuerdo a su necesidad de producción de catálogos, etcétera. Pero sí hay algún tipo de eso. Y por otro lado, el tema de las tintas son diferentes, porque los fabricantes de las tintas son diferentes. Lo único que te garantiza un 90% de similitud en el caso de producción de tintas es el sistema Pantone, porque la composición de las tintas, yo aquí tengo el Pantone, no sé si lo observan, en la composición de las tintas, aquí cada uno de los colores tiene la cantidad de cian, magenta, amarillo y negro que debe tener. Entonces, se haga aquí o se haga en la China, eso garantiza que el color salga un 90% de similitud si se utiliza colores Pantone. Lamentablemente, yo no he visto sellos con colores de Pantone, sino la mayoría son cuatricromias. Sí, pues la verdad que sería interesante saber cuáles son los tonos que puede llegar a tomar digamos, por exposición al sol para, digamos, no tenerlos en cuenta como variedad de color, porque en realidad es el mismo sello que simplemente se oxidó o se decoloró por el sol. Y se da mucho, sobre todo en sellos postclásicos argentinos, eso se da bastante. Por ejemplo, el caso del sello de Alvear, ponele del American Bank, es notorio la cantidad de variedad de color, que como es un sello que de color naranja, pasaba tal cual como los ejemplos que mostraste. Yo te agradezco un montón. Gracias, Martín. En eso habría que ver un pequeño detalle que es variación de color y alteración de color. Son dos cosas completamente distintas. La variación de color puede ser sobre un mismo objetivo de lograr un color, tono y matiz, y la dispersión que hay en ese objetivo. Mientras que la alteración puede ser físico-química, que justamente lo que produce es, por ejemplo, en sellos clásicos, la presencia del aire marítimo, la sal alteraba el color. También así vemos sellos que fueron posteriormente alterados con intención, donde hacer baños de distintos productos alteran completamente el color de la tinta, es decir, por reacciones químicas. Sí, es verdad, Jorge. Es más, cuando hay sellos que son nuevos, pero no tienen goma porque de pronto se los lavó por alguna situación, también el lavado, a veces el agua no tiene el mismo grado de acidez en todos los lugares. Hay lugares donde es cargada de mucho más cloro. Hay ocasiones en las que yo aquí en Quito abro la llave y el agua sale blanca porque tiene una cantidad de cloro muy alta. Bueno, también acá se usaba en Argentina el tema del agua de jade, que le decía, que era el agua con unas gotitas de cloro. Pero así también hay otros compuestos químicos que te cambian completamente los tonos de los colores y hasta te cambian los colores en función de la reacción química de la tinta. Así es. Y hay algunos sellos que particularmente parte de la composición química utilizada para imprimir era soluble en agua. Es decir, la tinta original estaba sustentada en aceite y al lavar el sello, la parte de la tinta que es soluble en agua se desaparece y queda solamente la parte de sustrato no solvente en agua, es decir, la que era solvente en aceite, la que era solvente en agua, desaparece y el sello queda completamente, luego del lavado, de otro color, porque parte del soluto ha sido barrido. Así es. Mario. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas felicidades, Freddy. Bueno, nada más complementando una parte en la del uso del Pantone. Para la cuestión de la filatelia es muy complicado utilizar el Pantone y también identificarlo, aunque tengamos el código. ¿Por qué? Porque el Pantone, si tú tienes en las manos el código, viene para papel mate, papel brillante, papel semibrillante. Y puede ser el mismo código, 396, pero va a adquirir un tono distinto en cada uno de los papeles. O sea, yo aquí les puedo mostrar dos Pantones en papel brillante y en papel mate,
y el mismo código cambia totalmente. Entonces, para el filatelista no es muy productiva la parte del Pantone, sin embargo, sí recomiendo que se puedan utilizar guías de color de Stanley Gibbons, puede ser. Hay algunas guías de color que, si bien es cierto que no es muy preciso, primero te va a dar lo más cercano al color que filatélicamente estemos hablando, en primera, y en segunda te va a dar un lenguaje 100% filatélico. Si te dice azul rey, es azul rey, no te va a decir azul 496, porque el azul 496 en mate, en papel mate es uno, en papel brillante es otro. Entonces, cuando nosotros usamos una guía, ya sea el Stanley Gibbons, para poder identificar el color, vamos a encontrar también ese punto del cual habla Jorge. Va a haber un deterioro siempre por el paso del tiempo o por las condiciones en las que se encuentre. Llámese condiciones del ambiente por cuestiones de humedad, sal, etcétera, o las cuestiones que también pasan por el lavado, en la cual se implica mucho el pH del agua. Mucho pH altera ya la alcalinidad del agua, altera también el color de la tinta. También es razonable cuando existen tintas que son aplicadas base agua. En México pasa muy comúnmente con los timbres que tienen fosforescencia. No se puede aplicar la fosforescencia con soluble de aceite, tiene que ser con agua. Entonces, cuando tenemos algunas series de la México Exporta que cuando son lavados pierden esa fosforescencia y ya no sabes si es papel de la cuarta o de la quinta, porque se pierde al momento de lavarlo. Entonces, ese tipo de identificaciones solo puede ser en material nuevo o sobre la carta, pero ya lavado es imposible, ¿no? Ese sería nada más el comentario. De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Las guías de color, seguimos o filatélicas, creo que es lo mejor para nosotros. Jorge. Como había hecho comentario la otra vez y coincido con Mario en el tema de las guías de color, fundamentalmente siempre la guía de color de referencia. En Alemania la Michel, en la Stanley Gibbons, como dice Mario, como guía genérica es bastante buena, pero yo siempre referencio a la del idioma original y a la del país específico. Es decir, por ejemplo, lo he comentado en otra charla, Francia tiene una carta de colores para sus primeros 8 sellos, tiene una segunda carta de colores para su sello 9 al 33, y después tiene una carta de colores genérica hasta el año 1900. Es muy importante el tema de que al momento que uno presenta un trabajo en exposición, hacer una referencia cierta y hasta en la bibliografía referenciar la carta de colores para no arriesgarse a ponerse a inventar colores que no existen y que realmente pueden ser, respuesta a un trabajo serio y que habría que ver cómo lo fundamentan, o a una ficción que realmente la veo más cerca de lo temerario. Yo realmente en cada país vuelvo a hacer hincapié en el tema de la carta de colores y como bien dice Mario, si estamos hablando de tono, matiz, tenemos que hablar de material mint. Hablar en el material lavado, en el material... el lavado es un proceso de alteración. Solamente hasta el tiempo que permanezca el sello sumergido en el agua y con la cantidad o no cantidad de cloro o metales que pueda tener el agua, es un proceso de alteración que realmente quita el margen científico que nosotros le estamos dando a una filatelía seria. Mario. Gracias. Sí, también creo que el comentario que hace Jorge es bien importante. En México hay colegas que están haciendo estudios sobre la primera emisión de México y tiene en el verde, identificados por catálogo, 4 colores de verde, 4 tonos de verde, un ejemplo, ¿no? Es ejemplo, no es caso práctico. Pero últimamente en los estudios más recientes se está apareciendo un quinto verde. En mi opinión, cuando tenemos un estudio de primera mano, que fue un estudio cuando se hizo allá en 1800 y te identificas 4 colores y 150 años después aparece un quinto color, es para mí imposible. Es una alteración, llámese porque la pieza estuvo expuesta al sol, porque estuvo entre papeles que tienen una acidez muy alta y alteró el color.
pero llegar a pensar que hoy, 150 años después de la emisión de la primera estampilla de México, apareció un nuevo verde o un nuevo azul, para mí es completamente irreal, ¿no? Y tiene que ver con el proceso que estamos hablando. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Esteban. Sí, gracias ante todo, Freddy. Qué charla más buena, eres un ducho en el tema. Ya sé, tanto Mario como Jorge ya te hicieron las preguntas de la acción química sobre esto, pero yo tengo la curiosidad de ver papeles antiguos del año 1800, 1900, donde con microscopio se ven las características físicas del papel, realmente son muy primitivas. Pero al ver las tintas, cómo actúan sobre sus papeles, se van unos cambios bárbaros, como el azul magenta del Ecuador, por ejemplo, nuestra primera estampilla. Presenta muchos cambios por la característica del papel, la textura del papel, la gama de papel. No sé si utilicen aquí los términos en colores como saturación, como contraste. Bueno, todo eso, el color, cómo funciona de acuerdo al tipo de papel. Ya no veamos los papeles modernos del siglo XXI, del siglo XX, veamos los papeles de 1900 y de 1800. Viéndole a un microscopio, la tinta se le ve como una cosa tan primitiva. ¿Qué me puedes decir de eso, de esa mezcla de tintas, de papeles primitivos, donde había máximos colores además? Obviamente, si el papel fue realizado, se fue elaborado de una manera mucho más artesanal que técnica, pese a que muchas de las emisiones de Ecuador, de las primeras emisiones, se utilizó papel Roland Ferrer. Ah, sí. Claro, entonces no era un papel tan primitivo, era un papel que incluso tenía una marca de agua no puesta, sino hecha en el proceso de elaboración del papel. Entonces, por eso también es un poquito más raro. Pero es un papel mucho más poroso, obviamente, absorbe más tinta y sí genera variedades. El mismo hecho del tiempo, el paso del tiempo, las condiciones a las que fue expuesta. De hecho, el papel también es un factor para el cambio de color en el sello. Es evidente, es evidente. Entonces, habría que hacer un estudio de la porosidad del papel, el nivel de pH que tiene, y las condiciones de humedad, de temperatura, cómo fue conservado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy largo hablar de eso sin tener el estudio que valide eso. Podemos delucubrar mucho. Sí, pero la textura del papel primitivo, de estos papeles del siglo XVII, XVIII, tú has visto con microscopios una cosa completamente primitiva. Entonces, sí, claro, toman características muy raras. Yo todas estampillas de espacio, las antiguas espacio por microscopio con transiluminación, y se ven cosas que les juro que ustedes no van a reconocer que es un papel o es una letra, con lo tosco y primitivo que es. Sabría que hablar mucho de colores también al ver el tipo de papel, porque no has dicho nada de papeles en los cuales se imprimieron. Sí, sí, primitivos. Es algo. Jorge, quería complementar algo. Jorge. Y bueno, estaba esperando que me den la palabra. El tema también, por el periodo que está citando Esteban, hay papeles artesanales, semi-industriales e industriales. Justamente la gran diferencia es el papel, digamos, lo que determina la característica de cada papel es la homogeneidad en el espesor. Un papel industrial yo lo mido en 5 puntos y tiene prácticamente el espesor con una variación menor al 3%. Un papel artesanal llega a tener una variación del 100% en esas mediciones. Particularmente los papeles más homogéneos, que son los industriales, vamos a encontrar que tienen un poro más cerrado, mientras que los papeles de característica artesanal tienen un poro mucho más abierto. Además, ahí también tenemos que ver en el papel la materia prima utilizada. Los papeles de característica artesanal son en general con una mayor cantidad de presencia de celulosa, mientras que los papeles de característica industrial eran lo que se llamaban papeles de trapo, donde ya tenía una carga celulósica más fina, donde ya no era, digamos,
un papel de origen de madera, sino que era de otro tipo de origen vegetal, digamos, más fino, ya donde la fibra utilizada era más fina. Y también en eso, por ejemplo, nosotros encontramos en Francia que el papel no solamente se usaba, según el país, la calidad del papel, por ejemplo, Francia usaba el papel, prácticamente el papel equivalente al papel moneda, que era el papel de más fina terminación y más homogéneo, sino que además, para que la tinta fuera más homogénea y estable en tono y matiz, el papel era preentintado, cuestión de que esa primer capa en un color cremita muy claro o en un color celeste muy, muy claro, saturaran el poro con esa primer impresión y luego hiciera mucho más estable la segunda impresión. Estamos hablando del año 1849. Eso mucho más desarrollado en las emisiones de 1872, donde en lugar de utilizar la filigrana se usaba el preentintado de papel para que justamente, como dice Esteban, homogeneizar la textura del papel para que cuando viniera la impresión final fuera mucho, sobre un poro mucho más cerrado. Es decir, el papel ya era un papel industrial de poro cerrado, se le daba una primer mano de entintado que era como si fuera una saturación de poro, y luego venía la impresión final. Ahora, como bien estaba comentando Freddy, no es lo mismo en un papel satinado, en un papel tizado, que en un papel mate. Claro. Pero eso ya son procesos más modernos. Claro. Y si se le quisiera dar una tonalidad similar, ¿hay algún proceso para determinar esa variante y tratar de ajustarla en el otro tipo de acabado del papel o no? ¿O eso ya es al ojo? Bueno, tú dices que depende. quisiéramos reproducir ahorita Sí. un papel como este. Sí. Ya, no sé, me parece que Jorge nos puede decir si podríamos utilizar un espectrómetro o un fotómetro también para medir el color y la densidad. Lo que pasa es que hay una cuestión fundamental. Nosotros vamos a estar viendo, a ver, acá tenemos, como bien dice Freddy, el tema del espectrómetro va más allá del espectro visible, porque como él bien decía, como decía Mario, si hay 4 colores, y yo te digo, tenemos que ver si son 4 composiciones químicas similares o 4 composiciones químicas distintas. La quinta puede ser una de estas 4 composiciones químicas con una alteración, porque siempre tenemos que ver el tema de si es distinto o es lo mismo que a través del tiempo se alteró. Coincido mucho en el concepto de Mario. Y además acá siempre volvemos a lo mismo. Salir no solamente del espectro visible, sino ir a que hoy tenemos la posibilidad económica de acceder a espectros no visibles. Como bien decía Fernando Prato, fíjate cómo eso en Alemania, Michel lo toma para su color y para algunas de las emisiones, justamente el simple uso de una lámpara UV y del ángulo de refracción y la incidencia de una lámpara UV, cómo te lleva a diferenciar colores que a simple vista son iguales. Entonces, eso mismo calculo que se puede reproducir para muchos países. Vuelvo siempre a lo mismo, material mint. Claro. Interesante. Mario. Gracias, Henry. Sí, bueno, la respuesta también para Esteban y complementando un poco lo de Jorge. Parte de mi actividad actual se encuentra en la participación de la industria del papel. Los fabricantes de papel, principalmente para impresión, escritura, tissue o cartón. Y bueno, para esa época, para 1840 que aparece el timbre, la industria del papel revolucionó mucho. ¿Por qué? Porque si bien el proceso para la obtención de la celulosa siempre ha sido cocer la madera para separar los aceites de lo que es la celulosa, el tratamiento de la celulosa con el paso de los años pasó por muchos procesos, mientras que el primero era la celulosa virgen, pero sin tratamientos de blanqueamiento,
y posterior, no solo tratamientos de blanqueamiento, sino también tratamientos para refinar, que era abrir la fibra para que se anclara mejor y eso permite que tengas una lisura mucho mejor en el papel. Adicional a que también en la evolución de ese proceso se empezaron a aplicar algunos otros recubrimientos como estucos para poder tener una lisura al momento de poder imprimir o hacer algún anclaje de tintas. Todos esos procesos son los que en ocasiones entre las impresiones o las reimpresiones de una tinta pueden haberte usado la misma tinta, pero el proceso del papel en su fabricación, al tener un estuco, al tener un refinado en el papel, genera otro anclaje y justamente también lo que menciona Jorge, la reflexión de la luz va a ser completamente distinta. Por supuesto que estamos hablando de estudios muy profundos porque ya estamos pasando de lo que visiblemente estamos viendo a un análisis de microscopio para ver cuál era el tipo de papel, la composición del papel y cómo puede estar reflejando los colores que a final de cuentas, como mencionó Freddy, están muy relacionados al espectro de luz y reflexión. Perfecto. Gracias. Excelente. Mauricio. Gracias. Una consulta con relación a estas guías de color. Bueno, aquí voy a mostrar la mía que yo tengo, que es de Michel, pero teniendo en cuenta que igual lo que pasa con las estampillas, que con los años puede ser que alguna tonalidad cambie. Obviamente esto va a pasar en estas guías también. Así que como cada cuánto sería lo ideal cambiar nuestras guías, porque puede ser que si yo no la cambio y si la miro hoy un color y de aquí a unos 20 años lo veo mi misma guía, puede ser que esté viendo algo, digamos, errado. Mira, ¿Algún consejo en particular? Mira, se sugiere que en la industria gráfica se cambien las guías cada año. Sí, cada año, porque la variación, el uso, la manipulación, la tinta, todo eso ya cambia y varía el color. Obviamente, es muy oneroso a veces y difícil a veces de conseguir todos los años una versión nueva. Entonces, en el tema filatélico, no sé qué tan fácil sea reemplazarlo eso. Era lo que mis guías de colores, perdón que te interrumpa. Manejamos muchísimo el color para dientes, hay muchísima. La guía es infinita, textura, saturación, color, transparencia, transiluminación. Bueno, es otra cosa, pero es muy interesante el pantone de dientes. El color. Te comento, Esteban, mi ex esposa era odontóloga y una de las cosas fundamentales era que cada cliente quería que el color, cuando le haces una pieza nueva, cuando le haces una prótesis, del mismo color. Pero ¿cuál era el problema? Los dos dientes laterales al que estaba reemplazando no tenían el mismo color ni el mismo brillo. Entonces, claro, o te quedaba igual a uno, o te quedaba igual al otro, o si no, no te quedaba igual al de arriba. Entonces, era justamente el tema, bueno, acá tenés 500, elegí uno. Por eso se habla de muchas cosas, de la saturación de color, de la textura del material, de la transiluminación, de la hora. Nos vemos los colores a las 11 de la mañana de espaldas al sol. Y aún así es muy difícil. Y cada marca, un alemán, suizo, sueco, saca su tipo de guía y su saturación de... ¡Uy, Dios mío! Eso es guerra, realmente es una guerra. Lo que sí en las cartas de colores yo creo que es muy importante, como en cualquier pieza, la conservación. Es decir, en qué condiciones yo estoy conservando el material. Condiciones, cuando estamos hablando, es de humedad, de exposición al sol. Creo que la guía de colores, al igual que cualquier material nuestro, la condición de conservación tiene que ser buena. El principal factor de alteración para cualquier guía de colores es la humedad. El segundo es la exposición al sol, pero fundamentalmente todas estas guías de colores actuales se hacen con papeles que son tipo parafinados, justamente para darle baja sensibilidad a la humedad, que sería lo que más la altera. Estás con la mano en alto, Mario. ¿Tienes otra pregunta? También iba a comentar un poquito nada más, que creo que ya lo respondió bien Esteban. La luz es bien importante.
puede estar tu guía de color en muy buenas condiciones, pero el espectro de luz, si tú lo ves con una luz media o con una luz intensa, se va a ver distinto. Ese sería el primer punto. Y el segundo es que la conservación, como mencionaban, cómo utilizar la guía. Si tiene mucha fricción, se pierde el brillo. Si está expuesta a la luz, se va a perder la tonalidad. Entonces, más allá de que a lo mejor en la industria te piden 1 año, pero yo creo que entre 5 y 8 años, si estás trabajando bien con tu guía de color, si no la estás dejando expuesta a la luz solar, si no la estás tocando con las manos constantemente, 5 a 8 años es un buen tiempo. Después sí hay que reemplazarla y es una de las inversiones que creo que el filatelista debe de hacer como parte de su material de trabajo. Como bien dijo Alfonso, siempre la iluminación debe ser Osram. Un comercial gratis. Bueno, no veo a nadie más con la mano en alto. Entonces, con eso, Freddy, muchas gracias y felicitaciones por ser la charla 300. Gracias a todos. Y el día de mañana...